Listo. ¿Qué vimos la clase pasada? Hicimos este último ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, profe. Estábamos ahí en ese ejercicio. Exacto. Hicimos este ejercicio que es el problema conocido como el problema de los tres tanques a diferentes niveles, donde tenemos el tanque 1, el tanque 3, el tanque 4. En este caso es generalmente el 1, 2 y 3. Tanque 1, 2 y 3 son tres tanques donde el tanque 1 es mayor que el nivel del tanque 1, es mayor que el nivel del tanque 3, mayor el 3 que el 4. O sea, aquí se van a dar dos posibilidades de flujo. De hecho, el caudal del tanque 1 siempre saldrá, esto siempre será fija esta dirección, lo mismo que la dirección del tanque del caudal que va al tanque 4, que lo hemos denominado Q3, pero en el tramo intermedio se pueden dar dos condiciones. Una, que el tanque 3 sea quien alimenta la red, y la otra es que sea del nudo 2 quien alimenta el tanque. Entonces, en este caso, si el tanque 3 es el que alimenta el nodo 2, pues habrá una pérdida y el flujo viene del 3 al 2. Pero si es a lo contrario, el tanque 2, el punto 2 es el que alimenta al tanque 3, esta energía aquí será mayor que la energía del punto 3 y se dará una pérdida de energía. Esta sería la línea de energía y esta sería la pérdida. En este caso sería esta diferencia de altura. Me estaría dando la pérdida de carga entre el punto 2 y el punto 3. Ya. Entonces, ¿qué cambia en este caso? Vimos que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre el 1 y 3, y la ecuación de Bernoulli sería la energía en 1 menos la pérdida entre 1 y 2 menos la pérdida entre 2 y 4 me debe dar la energía en 4. Esa sería una ecuación. La otra ecuación es que la energía en 1 menos la pérdida entre 1 y 2 más las pérdidas entre 3 y 2 me debe dar la energía en 3. Esto en el caso que el flujo viene de 3 a 2. En el caso contrario, tendríamos que el flujo vaya de 2 a 3, tendríamos que hacer la energía en 1 menos las pérdidas, ¿sí? En el tramo, menos la pérdida en el tramo 1, 2, menos las pérdidas en el tramo 2, 3. Y eso debe ser igual a la energía en 3. Y las otras ecuaciones que se deben hacer son las ecuaciones de conservación de la masa, donde aquí para un caso específico, para el primer caso, el caudal 1 va a ser igual a, en caso que vaya de 2 a 3, el caudal va a ser igual, perdón, vamos a ver aquí. En el caso que 3 venga a 2, entonces tendríamos aquí que el caudal 1, más el caudal 2, ¿sí? Me debe dar igual al caudal 3. Este sería una de las ecuaciones que se aplicarían a este sistema. Y el otro caso es que el caudal 1 sea igual al caudal 2 más el caudal 3. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces aquí planteamos que existen, por ejemplo, 1, 2, 3 caudales y existen 3 pérdidas, ¿verdad? El chico que tiene el micrófono prendido, Camilo, por favor.
¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, ya hicimos todo la deducción y vamos a tener entonces un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde tenemos tres caudales, ¿sí? Tenemos tres caudales, Q1, Q2 y Q3 y tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, este sistema tiene solución única. Esta es una de las maneras de resolver el problema. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? La otra alternativa es considerar que existe una energía X en el punto 2 y entonces planteamos todas las ecuaciones como función de la energía en X y solamente nos queda por resolver una sola ecuación, una sola variable que es la energía en X y aquí nos da una función explícita, donde tenemos que suponer un valor de h de x, calcular el valor de h de x y hacer un proceso iterativo. Esto, por supuesto, se hace partiendo con un valor inicial de h sub x, el cual debería estar, si tenemos la alternativa de que el caudal va de 2 a 3, entonces hx debe estar entre H3 y H1. Y si tenemos la alternativa azul, significa entonces que el valor de Hx está entre la energía en 3 y la energía en 4. ¿Alguna pregunta? ¿Revisaron el ejercicio? ¿Lo repasaron? Aquí están las soluciones, ¿sí? Todas las soluciones. ¿Preguntas? No, profe, no hay preguntas. ¿Todo Profe, está usted este claro? documento no lo compartió, ¿cierto? Creo que no. Se los comparto al final de la clase. Listo, profe. Bueno, o no, yo creo que sí se los compartí porque aquí yo venía resolviendo. Bueno, de todas formas yo se los envío nuevamente, ¿sí? Creo que sí se los Listo, profe. De compartí. todos modos, yo voy a Revisen, rectificar. Voy a revisen a ver rectificar y si le no confirmo. si no me confirma, yo se los envío nuevamente. O si no se los he enviado, se los envío. Bueno, entonces está claro que hasta aquí vamos, ¿verdad? Este fue el último ejercicio que hicimos. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Jóvenes, íbamos por allí. Así es, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver ahora este otro ejercicio. Un sistema en serie, ¿sí? Un sistema en serie combinado con un tramo en paralelo. El sistema en serie es la suma de todos estos elementos conectados uno a través del otro. Y el sistema en paralelo es la tubería 2 y la tubería 3. Entonces la tubería 1 y todo este sistema tomado como uno solo, más la tubería 4 están en serie y este tramo está en paralelo. Bien, entonces vamos a encontrar cómo se distribuyen los caudales y cuál es el valor de las pérdidas en cada uno de los tramos. Vamos a determinar el caudal en cada tramo. Dado que conocemos las características físicas de la tubería, que son, por ejemplo, el coeficiente de fricción, la longitud, los diámetros. Entonces vamos a calcular el caudal en cada uno de estos tubos y las pérdidas de carga. Los caudales no los conocemos, conocemos las condiciones físicas de la tubería y vamos a considerar que dentro de la longitud de cada tubo están metidas todas las longitudes equivalentes de todos los accesorios que tengamos conectados en cada tramo. Aquí en la longitud 3 estarán todos los accesorios que componen el tramo 3. Vamos a plantear entonces la primera ecuación, ¿sí?
Si alguna cosa se me va el audio, pues me confirman. Profe, Y disculpe, profe, una cosita. La compañera Valentina Jiménez se encuentra sin luz. Acaba de escribir por WhatsApp, por eso no ha entrado a clase. ok. Balseiro será. Valentina Jiménez. Profesor, yo soy Balseiro, llegó un poco tarde porque también estaba teniendo problemas con la conexión. Profe Daniel Romero Abajo, se Valentina encuentra en clase. Jiménez Bechara. Jiménez, Bechara Valentina. ¿Quién más? Daniel Romero. Bueno, ¿alguien más? Aprovechemos. Bueno, entonces vamos a expresar la ecuación de energía entre el punto 1. Vamos a hacer energía entre el punto 1 y el punto 4, ¿verdad? Entonces la energía en el punto 1 menos las pérdidas por fricción entre el punto 1 y el punto 2, menos las pérdidas por fricción entre el punto 2 y el punto 3, que aquí tenemos que tomar una de las dos. O tomamos la pérdida por la ruta 2 o tomamos la pérdida por la ruta 3. Cualquiera de las dos es válida. Menos, no, lo que no se puede hacer es tomar las dos, sumarlas, porque estaríamos duplicando la pérdida. Menos las pérdidas por fricción entre el punto 3 y el punto 4 me debe dar la energía en el punto 4. Entonces, si miramos aquí, aquí es igual las pérdidas. Ya vimos que las pérdidas como función de caudal y utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach es igual a 8 veces el coeficiente de fricción, la longitud del tramo sobre la gravedad por pi al cuadrado por el caudal del tramo Q sub i sobre el al cuadrado sobre el diámetro de sub i a la 5. Como el tramo 2 y el tramo 3 están en paralelo, significa que las pérdidas son iguales. Entonces, la pérdida en el tramo 2 por la ruta del caudal 2, ¿sí? Por la ruta del caudal 2 debe ser igual a la pérdida 2, 3 por la ruta del caudal 3. Entonces, ¿a qué es igual la pérdida del tramo 2, 3 por la ruta 2? Va a ser igual a 8F L2 Q cuadrado a la 5, Q cuadrado a la 5 sobre la gravedad pi cuadrado, ¿sí? Por diámetro 2 a la 5. Igualmente es igual a el otro tramo en paralelo, que es la tubería número 3, que sería 8FL3Q3 al cuadrado sobre la gravedad pi cuadrado diámetro 3 a la 5. ¿Qué? Si consideramos que estas tuberías son del mismo material, podemos entonces decir que los coeficientes de fricción son iguales, que el valor 8 se simplifica, que la gravedad se simplifica, que la constante pi se simplifica y finalmente nos queda que el producto de la longitud por el caudal al cuadrado sobre el diámetro a la 5 se conserva entre un tramo y otro. De aquí podemos entonces despejar el caudal 2 como función del caudal 3 y nos queda que el caudal 2 es igual a D2 sobre D3 a la 5 medio por L3 sobre L2 a la 5 a la 1 medio. ¿Alguna pregunta? Por el caudal que va por el tramo 3. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta ahora todo claro. Bien, podemos entonces despejar Q3 en función de Q2 y nos quedaría que el caudal 3 es igual a D2. Aquí sería, sí, está bien, D3 sobre D2 a la 5 medio y L2 sobre L3 a la 5 medio. Luego tenemos esta ecuación de conservación, ¿sí? De la masa, donde decimos que el caudal 1, caudal que entra por aquí, se distribuye en dos caudales, uno que viene por aquí y uno que viene por acá.
y aquí tenemos el caudal que ingresa. Entonces, aquí en el nodo 2 podemos decir que el caudal 1 aquí es igual al caudal 2 más el caudal 3. Y además podemos decir también que esto es igual a el caudal 4. Este. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a reemplazar y tenemos la energía en 1. Aquí tenemos la energía en 1. Tenemos la energía en 1 menos las pérdidas en el tramo 1, 2. Aquí lo tenemos. Menos las pérdidas en el tramo 1, 2. Menos las pérdidas en el tramo 2. Menos las pérdidas en el tramo 4. Aquí tenemos el tramo 2 y el tramo 4. Una sola vez. De aquí podemos entonces decir que la energía en 1 menos 8FL1 cos 1 al cuadrado sobre la gravedad por... También podemos aquí, a ver, pudiéramos haber incluido el tramo 3, no importa. O sea, las ecuaciones deben ser las mismas. ¿Alguna pregunta? Profe, usted tomó el recorrido del tramo que está en color rojo, ¿cierto? Sí, yo tomé este, Correcto, sí, sí, ya, ya. perfecto. Pero también puedo llegar hasta aquí e incluir este. O sea, yo puedo, aquí creo que me faltó. Aquí yo podría coger L3, Q3, D3 a las 5. La misma ecuación, pero en vez de colocar el tramo 2, coloqué el tramo 3, ¿verdad? Exacto, o sea, se puede agregar también el 3, pero quitando el tramo 2. Exacto. Uno de los dos Sí, es sí, el que hay que poner. exacto. Listo, ¿Sí? profe. Ok, entonces a ver qué hice aquí, que repetí como lo mismo. Algo tuve que haber cambiado, pero parece que no. Parece que repetí la misma cosa. O sea, sí, en la segunda ocasión tuvo que haber leído L3 para coger el otro tramo, si no estoy mal. Exactamente. Tendría que aquí hacer L3 y Exacto. aquí sería Q, Q3 Q3, y aquí digamos D3, 3. Ok. claro. Ambas ecuaciones son válidas. Cualquiera de las dos es suficiente. Bueno, entonces aquí sacamos factor común. Ah, ok. Ya sé que las dos ecuaciones no son iguales. ¿Sí? Esta está bien. Pero igual puede ser el Q3 también. ¿Sí? Puede ser esa o la podemos. Aquí lo que hice fue. También puede ser lo que les dije. ¿Sí? Pero aquí lo que hice fue que reemplacé Q4 por Q1, ¿sí? Q4 es igual a Q1, lo reemplacé en esta parte y nos queda esta ecuación. Luego lo que hago es aquí agrupar y reemplazo también, aquí tenemos Q1, ¿sí? Reemplazó Los Q2 todo ordené, en función de Q1. exacto, lo ordené, aquí lo ordené, ¿sí? Y quedaron los dos, estos dos valores, y aquí lo ordené y pasé este valor por acá. Y me queda entonces factor común 8FL sobre pi cuadrado, aquí L1 sobre 4, sobre diámetro 1 a la 5, menos L4 diámetro 4 a la 5. Más 8F L2 Q2. Aquí tenemos función de Q2, va a ser igual a la diferencia de energía que hay en el punto 1 menos en el punto 2. Igual podemos entonces aquí pasar a dividir el 8F y la gravedad por pi al cuadrado, que es lo que hacemos aquí, por la diferencia de energía. Entonces nos quedaría L1 sobre D1 a la 5
menos L2 sobre D2 a la 5 por Q1 al cuadrado más L2 sobre D2 a la 5 Q2 al cuadrado igual a la gravedad pi cuadrado sobre 8 veces el coeficiente de fricción por la Profesor, diferencia de energía. Señorita, profesor, disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué el L1 sobre D1 a la 5 menos L2 sobre D2 a la 5 queda negativo? O sea, no sé, ahí me enredé un poquito. Porque se supone que ellos pasan al otro lado ambos positivos, ¿no? vamos a ver aquí. O sea, cuando usted despeja y pone E1 menos E4 igual, todo lo demás, las pérdidas pasan positivas al otro lado. Entonces no entiendo por qué una queda negativa y la otra positiva. O sea, creo, no sé, ahí me enredé. No, creo que, o sea, vamos a revisar porque te tienes razón. Ella tiene o sea, razón, profe. Sí, Sí, sí. tienes razón. Miremos aquí, o sea, tenemos Q1 y Q1. Aquí lo que reemplazamos fue este tramo, ¿sí? Diámetro 4. Entonces, si yo lo paso para el otro lado, esto sería positivo, ¿sí? Aquí es positivo. Sí, así es. Y ya, aquí tiene así, aquí sigue siendo positivo. ¿Está claro? Ahora sí. Profesor, ahora sí. Ok, listo. Eso es bueno, saber que me están siguiendo. Ok, entonces aquí podríamos decir que el caudal Q1 es igual a Q2 más Q3. Entonces aquí despejo a Q3 como función de Q2, ¿verdad? Y aquí tendríamos entonces Q1 igual a Q2 más Q3. Pero Q3 lo expreso aquí en función de Q2. Y luego aquí reemplazo, ¿sí? Q2 lo saco como factor común de 1 más D3 sobre D2 a la 2 a la 5 medios por L2 sobre L3 a la 1 medio. ¿Está claro? Sí, claro, profe. Y entonces lo que hago aquí es reemplazar Q1 como función de Q2. Entonces, este valor es este que está aquí, pero ya aquí no es menos, aquí es más, ¿sí? Y aquí tendríamos Q1 al cuadrado. Tendríamos que elevar esto al cuadrado, ¿sí? Sería todo esto al cuadrado más L2 sobre D5 por Q2. ¿Está claro? Está claro, profe. Ok. Listo, entonces ahora aquí lo que vamos es a despejar. Aquí es más. Aquí vamos cargando el error. Sacamos aquí factor común Q2, ¿verdad? Y luego sacamos nuevamente factor común de toda esta, eh, toda esta constante, ¿sí? Ok. ¿Está claro? Sí, claro, profe, ya. Bien, entonces aquí Está un tenemos, poquito larguito, pero claro. de eso se trata. Bueno, es- bien, entonces para que ustedes comprueben el ejercicio, les voy a dejar como trabajo individual para cada uno que cada uno le coloque valores, ¿sí? Y hagan el cálculo y hagan el chequeo, ¿sí? Aquí está genérico, pero ustedes lo pueden hacer particular y luego lo comparan con el valor genérico y hacen las comprobaciones de que tanto los caudales se cumplan, la suma en los nodos, como que la suma de las pérdidas debe ser la diferencia entre Z1 y Z4. ¿Alguna pregunta? Ya conociendo
Q2, pues ya yo puedo calcular todos los demás valores. Puedo calcular los caudales Q1 y Q3. Puedo calcular las pérdidas en cada uno de los tramos. ¿Alguna pregunta? De todas formas, aquí no termina el ejercicio. Ya después nos tenemos que regresar y empezar a calcular cada uno de los valores que nos piden, porque nosotros nos piden esta pérdida, nos piden esta pérdida, nos piden esta pérdida. Y tenemos que también calcular este caudal, este caudal, este caudal y este caudal. O sea, aquí solamente calculamos Q2, pero luego entonces nos devolvemos y hacemos el cálculo de todos los demás. ¿Alguna pregunta? ¿Verificaron si el documento lo tienen? Sí, profe, ya verifiqué y sí nos los envió. Ok, entonces por favor le corrigen el signo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Por mi parte no, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora. Ya hemos visto sistemas de tuberías abiertos, ¿verdad? Vimos sistemas de tuberías en paralelo. Ahora vamos a ver los sistemas cerrados de tubería. Vamos a mirar, por ejemplo, en un sistema cerrado de tubería, vamos a considerar que los caudales Q sub I, J son los que van por los tramos IJ. Este es el tramo I. Este es el tramo I, por ejemplo, y este es el tramo J. Entonces, los caudales que van por el tramo los vamos a llamar los caudales Q sub IJ. La pérdida que se da en este tramo la vamos a llamar la pérdida por fricción IJ. La pérdida IJ. Pérdida por fricción IJ. Los caudales que salen en los nudos, cada uno de estos nudos, ¿sí? O entran, lo vamos a llamar los caudales Q sub I. Q sub I. Vamos a establecer un sentido en el que recorremos los circuitos o mallas. Por ejemplo, vamos a colocar que este sentido es el sentido positivo para los caudales y para las pérdidas. Entonces, cuando nosotros recorremos un tramo, decimos que este caudal es positivo, este es positivo, y en este sentido, cuando vamos en sentido contrario al flujo, decimos que el caudal es negativo. Solo ese caudal se considera positivo o negativo para efectos de cálculo. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces tenemos en este esquema tres circuitos o tres mallas donde las características físicas de la tubería se conocen. O sea, conocemos todos los diámetros, o sea, todos los diámetros de la tubería, los diámetros de su IJ se conocen los caudales que van por cada tramo inicialmente. Estos no se conocen. Los caudales Q sub IJ no se conocen. Conocemos las características físicas de la tubería, o sea, las alturas de los puntos I, pero no conocemos ni las pérdidas H sub F, las pérdidas por fricción en cada tramo IJ no se conoce, ni tampoco conocemos los caudales Q sub IJ. ¿Alguna pregunta? Solo conocemos todas las características físicas de la tubería. Bien, entonces tenemos
Variables conocidas. Las características físicas del sistema, los diámetros de cada tramo, las alturas de cada nudo, el tipo de tubería, el coeficiente de fricción, las longitudes y los caudales de salida o entrada en cada uno de los nodos. O sea, los QSUI son conocidos. Estos son conocidos. Los QSUI-J no se conocen, ni ni las pérdidas por fricción tampoco. Los diámetros se conocen, las longitudes también se conocen, las longitudes de los tubos, los coeficientes de fricción, todo eso es conocido. ¿Alguna pregunta? ¿Qué variables son desconocidas? Los caudales y las pérdidas. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí que la profe. Ok. Bien, entonces tenemos la ecuación, las ecuaciones del nodo o nudo, ¿sí? Tenemos las ecuaciones de nodo o ecuaciones de nudo. ¿Qué significa eso? Que todo el caudal que entra a un nudo es igual al caudal que sale. O sea, en cada nodo, cada uno de los caudales que entra, por ejemplo, Q sub 0, la sumatoria de todos los Q sub i, en este caso es Q sub 0, ¿sí? Más la sumatoria de todos los Q que salen de del nodo deben ser iguales. En este caso específico, por ejemplo, yo tendría que decir aquí que Q sub 0 que ingresa, ¿sí? Menos los que salen, que sería, en este caso estoy considerando el que ingresa positivo y los que salen negativos, menos el caudal 1,6, menos el caudal 1,4 y menos el caudal 1,2 debe ser igual ¿a qué? ¿A cuánto debe ser igual? Debe Cero, ser profe. igual a 0. O sea, esta es la ecuación de conservación de la masa. O sea, aquí se está conservando la masa. Bien, podemos entonces hacer ahora, vamos a recorrer, por ejemplo, esta malla, la malla 1. A la malla 1 partimos del punto 1 y le quitamos las pérdidas de energía que se dan entre el punto 1 y el punto 2. Si yo le quito al punto 1 las pérdidas de energía entre 1 y 2, ¿qué me debe dar? ¿A qué debe ser igual? A la energía en 2. A la energía en 2, ¿verdad? Y si luego a la energía en 2 le sumo, perdón, también a la energía en 2 le quito las pérdidas por fricción que se dan entre el tramo 2 y 4, me daría la energía de quién? Me da la energía De en 4, 4, profe. ¿verdad? Bien, o sea, primero estuve en 1, pasé a 2, ahora estoy en 4. Ahora, si yo quiero ir de 4 a 1, entonces yo digo, la energía en 4 le debo, como voy en sentido contrario al flujo, le Sumar. tengo que sumar las pérdidas por fricción más las pérdidas por fricción del tramo 1,4. ¿Sí? Y esto me debe dar igual a la energía en 1. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Y qué No, pasa profe, ahora hasta el momento no. si yo sumo ambos miembros? ¿Qué me va a quedar? Que la energía en 1 más la energía en 2 más la energía en 4 menos las pérdidas por fricción entre 1 y 2
menos la pérdida por fricción entre 2 y 4 y más las pérdidas por fricción entre 1 y 4. Eso debe ser igual a ¿cuánto? ¿A qué debe ser igual? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Entonces, Sería ¿qué va energía a 1 más pasar? energía 2 más energía 4, ¿cierto? Exacto. Ya, Entonces, listo. estos tres valores, ¿qué podemos decir? Que son iguales a esto. ¿Sí? Así es. Finalmente, entonces me va a quedar que la sumatoria de las pérdidas por fricción y J deberían ser iguales ¿a quién? ¿A cuánto? A 0, Siendo se supone. a 0. Entonces, eso es lo que se llama la ecuación de circuito, ecuación de pérdida. En un sistema cerrado, la sumatoria de todas las pérdidas debe ser igual a 0. ¿Está claro? En un sistema cerrado, la sumatoria de todas las pérdidas debe ser igual a 0. O sea que aquí vamos a aplicar dos tipos de ecuaciones. Una, la ecuación de conservación, donde la sumatoria de todos los caudales que ingresan o salen del nodo son igual a 0. Y luego vamos a aplicar la ecuación, ¿sí?, de conservación de las pérdidas. O sea, de que la sumatoria de todas las pérdidas en un sistema de tubería, perdón, en un sistema cerrado son igual a 0. La sumatoria de las pérdidas en un sistema cerrado va a ser 0. ¿Alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo claro. Ok. Bueno, entonces fíjense, la primera ecuación es la ecuación de nodo o de nudo, ¿sí? De nodo, nudo. Y dice que la sumatoria de todos los caudales que ingresan, todos los externos que ingresan o salen, la sumatoria de los Q sub I, más la sumatoria de todos los caudales Q sub I J, o sea, los Q sub I J son los que van por la tubería, debe ser igual a 0. Para el caso específico del nodo 1, ¿sí? El nodo 1, en este caso aquí, va a ser igual al caudal 0, ¿sí? Menos, menos el que sale, debe ser igual a Q sub 1, 2 más Q sub 1, 6 más Q sub 1, 4. Entonces la ecuación esta dada en el primer nodo es igual a que Q sub 0 es igual a Q sub 1 más Q sub 1, 2 más Q sub 1, 6 más Q sub 1, 4. Si nos vamos ahora al nodo 2, ¿sí?, al nodo 2, aquí nos debe dar que el caudal 1, 2 más 2, 4 más este 2, 3 más el caudal Q sub 2 debe ser igual a 0 también. En el nodo 2, el caudal Q sub 1, 2 debe ser igual a Q sub 2, 3 más Q sub 2, 4 más Q sub 2. O sea, esto es conservación de la masa en el nodo 2. Si nos vamos ahora para el nodo 3, aquí tenemos tres tramos que llegan, que se unen en el punto 4. Por lo tanto, aquí hay que considerar todos los caudales que llegan. En este caso está saliendo Q4, está llegando Q2, 4 y Q1, 4 y sale del nodo el caudal 4, 5. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay Profe, preguntas? pero un momentico subir ahí al diagrama para ver algún momento. El nodo 4. Entra Q sub 2.
Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado. Bueno, listo, ya analizaron. Pregunta. Profe, esa flecha en el nodo 4 que dice Q4, ¿a qué hace referencia? Este es un Ahí sí me caudal que perdí. está saliendo aquí o sea, los caudales QSUI Ujú. son los que entran o salen al nodo. Aquí imagínense que esta es la red de un barrio, ¿sí? Entonces estos son los consumos de las casas. Aunque los consumos de las casas están distribuidos en toda la red, ya. Pero para efectos de cálculo, para no complicar, porque esto se vuelve bastante complejo, se considera que los consumos, las salidas de la red o las entradas están concentrados en los nodos. Ah, entiendo, correcto. Ahora ¿Ya? sí, Entonces estamos finos. estos son lo que yo le llamo los QSUI o los que se le denomina en este tema los QSUI, y estos los que van por el tramo de la tubería es lo que se denominan los QSUI-J. Estos son los que entran o salen del sistema y estos son los que se reparten internamente en todo el sistema. ¿Está claro? Sí, profe, Entonces, está claro. ¿cuántas ecuaciones de nodo hay y cuántas ecuaciones de caudal? ¿Cuántas variables tenemos aquí? A ver, ¿cuántas variables tenemos? Acuérdense que no conocemos ni las pérdidas por fricción en cada tramo, ni conocemos el caudal que va por cada tramo. Solamente son conocidos los caudales que ingresan. Todos los QSUI son conocidos, ¿sí? Todos los QSUI son conocidos. ¿Está claro? Todos los QSUI son conocidos, no se conocen ni las pérdidas ni los caudales. Entonces, en ese sistema que está ahí, ¿cuántas incógnitas, mejor dicho, cuántos QSUI-J hay desconocidos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Tenemos Así es, profe. 8, Yo creo que el número de pérdidas también son 8, que no 8. conocemos. O sea que tenemos 8 QSUI, ¿verdad? Que no conocemos. Y también tenemos 8 H sub F y J que no conocemos. O sea que en total, cuántas incógnitas tenemos? 16. Exactamente, en un sistema sencillito, ¿verdad? Ahora imagínense en una ciudad como Bogotá. Bueno, ahora tenemos 16 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones podemos tener? ¿Cuántas ecuaciones de nodo tenemos? 6, creo yo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Exacto. Entonces tenemos Seis, profe. ecuaciones. Entonces las ecuaciones tenemos 6 de nodos, ¿sí? 6 de nodos. ¿Y cuántas tenemos de pérdida o de circuito? Nosotros podemos decir que este es un Por circuito circuito hay 3. y aquí hay otro y aquí Exacto. hay otro. Igualamos las pérdidas a 0. Ahora, yo no pudiera tener otro circuito que fuera, por ejemplo, este, Uno general. Podría ser. o que fuera, por ejemplo, este, ¿sí?
o que fuera este. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasaría en esas tres ecuaciones que yo les planteé ahorita? ¿Cómo serían esas tres ecuaciones con respecto a las otras tres? Cada una de estas ecuaciones es independiente de la otra, ¿sí? Pero cuando hacemos estas otras, terminan siendo ecuaciones redundantes, porque pueden salir de la suma o la diferencia de estas tres. O sea que en resumen, solamente tenemos 9 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa al sistema? ¿Cómo se llaman estos Sistema sistemas cuando tenemos indeterminado. Exactamente. Es un sistema que está indeterminado. ¿Sí? Este documento sí no se los he enviado, ¿cierto? ¿O sí se los envié? Ok. Entonces fíjense que tenemos tres ecuaciones de pérdida. 1, 2 y 3. ¿Qué nos daría? Que fue lo que hicimos ahorita, la ecuación de circuito. ¿Verdad? Sumamos las tres y nos da la ecuación de circuito, que fue lo que ahorita hicimos. O sea, la cero. Y el circuito tenemos estas tres ecuaciones. ¿Está claro? O sea que todo el sistema tiene 9 ecuaciones y 16 incógnitas. ¿Alguna pregunta? No, profe, no hay pregunta. ¿Qué hacemos ahora entonces? Aquí pensando cómo solucionar. Exactamente. Bueno, Profe, se le silenció nuevamente. ok. Entonces tenemos un sistema que en este momento está sobredimensionado. Entonces vamos a ver qué han hecho los investigadores que se han dedicado a resolver este problema. Una de esas soluciones es una solución convergente o una solución numérica aproximada planteada por el método de Hardy-Cross. Es un método para resolver este problema, que consiste, el método de Hardy-Cross consiste en suponer que existen unos caudales iniciales Q y J por cada uno de los tramos. ¿Sí? El concepto es que yo supongo estos caudales basados en la ecuación de conservación. Otra vez, profe, se le silenció. Estoy teniendo problemas aquí con el micrófono que medio lo muevo y se me desconfigura. Ok, estamos. ¿Me están escuchando? Sí estamos, sí Ok, estamos. bueno, listo. Entonces, fíjense qué vamos a hacer ahora. Aquí se debe cumplir la ecuación de circuito, ecuación de nodo. ¿Qué significa? Que las pérdidas entre 1 y 2 más las pérdidas entre 2 y 4 menos la pérdida entre 1 y 4. ¿Por qué aquí menos? Va en contra de la dirección de la. Porque voy en. Lo contrario, ¿cierto? Otra vez, Se profe, silenció el se micrófono. silenció el... Bien. Porque voy en sentido contrario al flujo. Voy en sentido contrario al flujo. ¿Verdad? Ok.
Aló. Bien, Aquí entonces estamos, profe, aquí fíjense, estamos. aquí yo voy en sentido contrario al flujo, por eso aquí el signo es negativo. Si yo ahora reemplazo las pérdidas, yo voy a reemplazar cada uno de las ecuaciones de pérdida de cada tramo. Cada tramo la pérdida es igual a 8F L sub I sobre G pi cuadrado de sub I a la 5 por Q sub I J al cuadrado. Yo creo que ya esta ecuación se la demostré, ¿verdad? Esta es la ecuación de pérdida de Darcy-Weisbach expresada en función de caudales. ¿Está claro? Sí que lo, profe. En forma genérica, yo puedo expresar la pérdida como un coeficiente que es constante, que es todo esto, coeficiente C sub IJ por un caudal Q sub IJ. Si yo utilizo la ecuación de Darcy, esta es la fórmula, pero si utilizo la ecuación de Hassen, el exponente es diferente. Acuérdense que la ecuación de Hassen establece que el caudal es igual, en el sistema métrico, es igual a 0,28, ¿sí? Por diámetro a la 263 H sub F sobre L, 263 H sub F sobre L elevado a la 0,54. Si yo despejo H sub F, me quedaría que las pérdidas, de acuerdo con la ecuación de Hassen-Williams, esta es la ecuación de Hassen-Williams. La ecuación de Hassen-Williams. Entonces, las pérdidas serán iguales a Q sobre 0,28 diámetro a la 263, ¿sí? Diámetro a la 263. Todo esto elevado a la 1,85 multiplicado por L. ¿Está claro? Entonces yo puedo decir que las pérdidas por fricción, de acuerdo con la fórmula de Hassen-Williams, es igual a L sobre 0,28. 0,28. Aquí me faltó 0,28C, coeficiente de fricción. ¿Sí? 0,28C diámetro a las 263. Todo esto elevado a la 1,85 multiplicado por Q a la 1,85. ¿Está claro? ¿De dónde sale el 1,85? Sale del inverso de 0,54. Entonces yo aquí puedo también decir que todo este coeficiente, ¿sí? Lo puedo llamar, todo esto es un coeficiente, que por ejemplo puedo decir que ese coeficiente, que el coeficiente H sub F, que la pérdida va a ser igual a un coeficiente, aquí le pusimos C, vamos a ponerle B sub IJ por Q sub IJ
elevado a la 1,85. Para el caso de la fórmula de Hazen-Williams, esta es la expresión a la 1,85, y para el caso de la fórmula de Darcy-Weisbach, el exponente es a la 2. Entonces, en términos generales, podemos concluir que las pérdidas por fricción se pueden expresar como un coeficiente, ¿sí? C sub i j por Q sub i j elevado a la n. Esta es la ecuación genérica de pérdidas. O sea, las pérdidas son iguales a C sub i j por Q sub i j. Profe, se le silenció el micrófono. Ese es el agua del mar que seguro lo está afectando. Lo sulfató. Si utilizamos la ecuación de Darcy, aquí, si utilizamos la ecuación de Darcy, entonces n es 2 y este coeficiente será este. Pero si utilizamos la fórmula de Hazen-Williams, entonces n es igual a 1,85, ¿verdad? Y el coeficiente C sub i j será igual a este valor, a L sobre punto de el cociente, el denominador elevado a la 1,85. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cuál de las dos es más recomendable? Todas ¿Cuál es más son precisa, por decirlo así? igualmente, o sea, todo depende de la información que uno tenga. O sea, Ah, ok. Otra vez se le silenció. Otra vez. O sea, él debe tener algo que seguro que se le mueve y ok. está silenciado, profe. ¿Cuándo utilizamos una u otra fórmula? Utilizamos una u otra fórmula cuando depende del tipo de tubería, el fabricante, ¿sí? La mayoría de los fabricantes de tuberías de PVC prueban sus tuberías en el laboratorio con la fórmula de Hazen-Williams. Entonces nos dan el coeficiente C para sus tuberías. Entonces, si ya nos dan el coeficiente C para trabajar sus tuberías, tenemos que trabajar con la fórmula de Hazen-Williams. Pero si con los tubos de hierro de la fabricantes son europeos, entonces los europeos trabajan mucho con la fórmula de Darcy y nos dan los coeficientes de fricción F. ¿Está claro? Sí, claro, profe, está Entonces depende de Correcto. eso más que todo, ¿sí? Porque si ya hay un vendedor de tubería que la tiene probada con determinada y la garantiza sus coeficientes, pues uno tiene que trabajar con esos coeficientes, porque son los que el fabricante nos está garantizando. Bueno, entonces, para seguir con la fórmula de el procedimiento que utiliza Hardy-Cross, que es un método convergente para encontrar una solución mediante un proceso iterativo, entonces vamos a plantear la ecuación de conservación de las pérdidas, ¿sí? Donde la pérdida en el tramo 1, 2. Se le silenció otra vez, profesor. Podemos esto expresarlo genéricamente como un C sub i j, Q sub i j a la n, ¿sí? Entonces aquí tendríamos C sub 1, 2, Q sub 1, 2 más C sub 2, 4 menos C sub 1, 4, Q sub 1, 4, que son estas las ecuaciones. ¿Está claro?
inicialmente nosotros suponemos los caudales Q sub y J. ¿Qué pasa cuando suponemos estos caudales Q sub y J? Como son supuestos, nosotros no sabemos cuál es el valor real, no nos va a dar que la sumatoria de todas las pérdidas es cero, nos va a dar diferente de cero. ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Que Profe, no me ¿podría va a dar. explicar de nuevo cuando dijo lo de diferente de cero? Sí, Caudales. esta es la ecuación de circuito, ¿verdad? La ecuación de Sí, pérdida. estamos La claros. sumatoria de las pérdidas igual a cero. Aquí expreso las ecuaciones de pérdida como una función de caudal. Ah, ¿Está correcto, claro? sí, sí. La función Así de es. caudal de cada uno utilizando estas ecuaciones, que puede ser genéricamente C sub i J, Q sub i J a la N. ¿Verdad? Así es, profe. Listo. Entonces, cuando nosotros planteamos, vamos inicialmente a suponer un valor de Q sub i J. Estos valores son supuestos. Como son supuestos, cuando yo haga la sumatoria de las pérdidas calculadas con las características geométricas de la tubería y los caudales que yo supuse, no me van a dar cero. ¿Está Claro, claro? así es. Porque Sí, sí, estos claro, no son profe. los caudales correctos. No son los reales. Entonces, no son los reales. Entonces se establece un mecanismo de tal manera que el caudal ya no va a ser el caudal que tenía inicialmente, sino que va a ser el caudal inicial más un delta de Q. En cada tramo yo voy a tener el caudal, el que tenía inicialmente, más un delta de Q. ¿Está claro? Y ese delta de Q es igual para todos los tramos. Entonces lo que yo voy es a subir caudal o a quitar caudal en cada uno de los tramos hasta que todos los tramos me coinciden. ¿Entendido? Eso último no se le escuchó bien. Sí, Ok, claro, profe, entonces entendido. Profesor, eso último no lo escuché no bien. me escucho bien. O sea, yo debo garantizar que la sumatoria de las pérdidas en todos los tres tramos, en este caso específico, debe ser cero. Pero como los caudales yo los supuse, cuando yo haga la evaluación de la pérdida y la suma, no me va a dar cero. Entonces yo tengo que empezar a corregir los caudales. Yo podría hacer por ensayo y error, empezar a quitarles a uno un poquito y a subirle a los otros, ¿verdad? Pero esto se hace de manera matemática, reemplazando el caudal por el caudal inicial más un valor de corrección. ¿Sí? Que ese factor de corrección es el que nosotros vamos a calcular y se llama delta Q. ¿Está claro? Sí, profesor, ahora sí. Sí, profe, está claro. Ok, entonces como nosotros tenemos aquí un binomio, ¿sí? Q sub i J más delta Q es un binomio y delta Q se supone que es un valor pequeño, es un valor de corrección. Utilizamos una técnica que se llama truncar el binomio, ¿sí? Truncar el binomio. Entonces, cuando delta Q es un valor pequeño, yo puedo hacer una equivalencia, o sea, hacer una simplificación expresando esta ecuación Q sub 1, 2 más delta Q al cuadrado como Q sub 1, 2 al cuadrado más 2 Q sub 1, 2, ¿sí? Elevado a n menos 1 por delta Q más delta Q a la n. ¿Recuerdan el binomio que dice que A Sí, profe. más B a Al la n, cuadrado. ¿sí? Es Como el igual, binomio de Newton. este es el binomio de Newton, es el mismo, es igual a Así es. n por n es igual a la n, ¿verdad? A la n más a la n menos 1, ¿verdad? Por b más punto suspensivo b a la n, ¿sí? Y aquí creo que es, eh, si no estoy mal, es 1 sobre n, ¿no? Yo creo que es el exponente del primer término, si no estoy mal, elevado entre la posición, algo así. Es n, creo que es n por a la n menos 1, así creo que.
por B más hasta B a la N. ¿Sí? Sí, sí, así es, sí, sí. Bien, entonces cuando se dice que este valor es pequeño, uno de los valores es pequeño, entonces se utiliza una técnica que consiste en tomar solamente los dos primeros elementos y hacer una equivalencia de tal manera que podamos decir, ¿sí? Aquí, que Q sub 1, 2 más delta Q es similar, se asemeja o se aproxima a Q sub 1, 2 a la N, que en este caso es 2, más 2N, ¿sí? Más 2 Q sub J a la N menos 1 por delta Q. Todos los elementos del 2 para adelante se considera que son despreciables, que no influyen poco y se hace esta similitud, se hace esta simplificación. ¿Sí? De tal forma que Q sub 1, 2 más delta Q es igual a Q sub 1, 2 más 2 Q sub 1, 2 a la 1 por delta Q, o sea que finalmente yo puedo aproximar Q sub 1, 2 más delta Q al cuadrado como Q sub 1, 2 al cuadrado más 2 Q sub 1, 2 a la 1 por delta Q. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, claro, profe, está claro. Ok, entonces fíjense que aquí yo voy a reemplazar cada uno de los valores, ¿sí? Voy a reemplazar Q sub 1, 2 más delta Q por su equivalente, que sería, este valor es el coeficiente que no lo metimos aquí, que acompaña a Q sub 1, 2 más delta Q y reemplazamos a Q sub 1, 2 por su equivalente, que sería Q sub 1, 2 al cuadrado más 2 Q sub 1, 2 a la 1 por delta Q. Igualmente hacemos para el tramo 2, 4, que sería igual a Q sub 2, 4 al cuadrado más 2 Q sub 2, 4 a la 1 delta Q menos C sub 1, 4 Q sub 1, 4 más 2 Q sub 1, 4 a la 1 delta Q igual a 0. Y de aquí podemos entonces sacar el valor de delta Q. Desplazamos aquí, despejamos el valor de delta Q. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Profe, cuando coloca el coeficiente 2, 4 que multiplica a Q sub 2, 4 al cuadrado más 2Q sub 2, 4 por delta de Q, lo elevó al cuadrado, entre paréntesis. Ahí sí va elevado al cuadrado. Creo Sí, que aquí no. sí, el primero sí. Sí, porque el primero es Q sub J a la N. O sea, lo que yo hago referencia es que lo metió nuevamente en un paréntesis todo al cuadrado. El segundo término de arriba, es el segundo término. O sea, Acá, abajo. este. Ahí. El próximo que viene ahora C24, o sea, el valor de lo metió nuevamente elevado al cuadrado en un paréntesis. Ah, aquí. Exacto, ahí. Ajá. Y después también lo hizo. Yo creo Acá. que no va. Exacto. Vamos a hacerlo genérico. ¿Sí? Ah, bueno, acá está hecho genérico. Aquí lo hice para que lo entendamos. ¿Sí? Se lo hice aquí para que lo entendamos cuál es la mecánica. ¿Verdad? Sí, claro, profe. Es como le digo, o sea, mire que ahí usted sacó. Sí, sí, aquí está. Sí, sí. Ok. O sea que, ¿dónde fue que usted me dijo que no iba? Aquí. Sí, porque acá no aparecen. Exacto, o sea, ahí también, acá estuviera la 4 en vez Sí, de la sí, 2. no, está bien. Está bien, esto no va. No va aquí. Bueno, entonces vamos a expresarlo, hacerlo. Ya lo hicimos, ya ustedes tienen el concepto. Fíjense en qué consiste. Inicialmente yo supongo un valor dependiendo lo que yo conozca del sistema y calculo una corrección. ¿Sí?
Entonces esa corrección yo la tengo que aplicar una cantidad de veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que delta Q tienda a cero. O sea, se supone que delta Q es la corrección y el proceso iterativo de cálculo llega hasta cuando delta Q sea muy pequeño, que se considere cero, comparado con los caudales. Bueno, entonces partamos de la fórmula de Darcy-Weisbach. Dijimos que la fórmula de Darcy-Weisbach es 8F L sub IJ sobre la gravedad pi cuadrado de sub I a la 5 Q sub I J al cuadrado. Lo podemos reemplazar como C sub IJ Q sub IJ al cuadrado. Si utilizamos la fórmula de Hazen-Williams, como les dije ahorita, el caudal lo podemos expresar como 0.28C diámetro a la 263 H sub F sobre L a la 0.54. Si despejamos el H sub F, nos quedaría que esto es igual a Q a la 1.85 por L sobre 0.28C diámetro a la 263 elevado a la 1.85, que fue lo que yo les deduje ahorita, y nos quedaría que este es un coeficiente B. Podemos decir que el caudal, la pérdida, de acuerdo con Hazen-Williams, es igual a B por Q a la 1.85. Entonces, en forma genérica, podemos decir entonces que el caudal, la pérdida para cada tramo, se puede expresar como B sub IJ, Q sub IJ a la 1.85. Pero en términos generales, podemos decir que las pérdidas por fricción son iguales a un coeficiente A sub IJ que depende de la fórmula que utilicemos por el caudal Q sub IJ elevado a la N, donde N también depende de la fórmula que utilicemos. Si es Darcy, es 2, y si es Hazen-Williams es 1.85. Profe, no se le escucha. El micrófono funciona. Mierda. Es la sal del mar que lo tiene así. Chufatado el pobre. Profe, quítale el micrófono al computador y para ver si de pronto. Ahora sí, enciéndalo y hable sin el micrófono, a ver. Tiene el micrófono apagado, profe. Ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí estamos aquí en línea, sí. Y ahora sí. Hoy estoy que me saca todo. No sé, como que algo se movió y me está moviendo y se me desconecta. Bueno, entonces, ¿me están escuchando? Voy a tratar de moverme menos. Parece que me muevo mucho y se me desconecta. Donde n es igual a 2, ¿sí? Para la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿me escuchan? Y n 1.85 Sí, profe, sí lo para la escuchamos. fórmula de Hazen-Williams. Ok, entonces fíjense que estos son dos coeficientes que dependen de cada fórmula, pero que en el término genérico la ecuación es A sub IJ, Q sub IJ a la N. Por el método de Cross, vamos a suponer que la sumatoria de las fuerzas, de las pérdidas IJ es igual a 0. Al suponer los caudales Q sub IJ para cada tramo, la sumatoria va a ser, por lo cual se requiere una corrección. Entonces, si aplicamos la sumatoria de todos los caudales en cada circuito, Otra profe se le silenció el micrófono. y ahora me están escuchando. Sí, ahora sí. Ahora sí, Bueno, profe. entonces la sumatoria de los A sub IJ, Q sub IJ a la N es diferente de 0, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la sumatoria de los A sub IJ por los Q sub IJ más delta Q a la N
es igual a 0. Voy a calcular la corrección. Vamos entonces a utilizar el binomio de Newton, donde dice que el caudal Q sub I J más delta Q a la N, vamos a hacer lo que se denomina truncar el binomio. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí le escuchamos. Se me había ya... Entonces vamos aquí a hacer truncar el binomio, ¿verdad? O sea, el binomio dice que un binomio es igual al primer término a la n más n, el primer término a la n menos 1 por el segundo término que es delta q más el último término a la n. Entonces, como esto es un elemento pequeño, es una corrección, se supone que estos elementos cuando se van elevando a potencias mayores que 1 tienden a 0. Entonces, por eso se asume o se hace una aproximación como que Q sub I J más delta Q a la N es similar a Q sub I J a la N más N, Q sub I J a la N menos 1 por delta Q. ¿Está claro? Por lo tanto, podemos decir entonces que esto es la sumatoria de A sub I J, Q sub I J a la N más N, Q sub I J a la N menos 1 por delta Q debe ser igual a 0. Podemos dividir esta sumatoria en dos sumatorias. La sumatoria de este primer término y la sumatoria de este segundo término, donde este término multiplica a n q sub i j a la n menos 1. ¿Está claro? Y de aquí podemos despejar delta de q. Y tenemos que delta de q es igual a 1, a menos 1 sobre n por la sumatoria de a sub i j, q sub i j a la n sobre n, sumatoria de a sub i j, q sub i j a la n menos 1. Este delta Q es el que nosotros corregimos y hacemos un ciclo. Encontramos un delta Q y se lo aplicamos a los caudales que habíamos estimado inicialmente y hacemos ese ciclo hasta que delta Q lo hacemos tantas veces hasta que delta Q tiende a 0. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Profesor, disculpe, ¿puede repetir esa parte de hacer que el Q tienda a 0? Que me perdí. O sea, nosotros tenemos una red, ¿verdad? Nosotros tenemos esta red y teníamos unos caudales iniciales. Imaginemos que yo inicialmente dije que aquí había, que por ejemplo, que por aquí habían 100 litros por segundo, que por aquí van 50, por poner un ejemplo, y que por aquí van 30, ¿sí? Entonces vamos a suponer que por aquí entraron 150 litros y yo supuse que estos 150 se distribuían 50 por este tramo y 100 por acá. Luego, al ir y que por aquí salen 150, ¿verdad? Entonces, al ir 100 por aquí, a ver, aquí van 150. A ver que la... Ok, ¿está claro? Estoy haciendo aquí un esquema para explicarles un poquito. Imagínense que eran 150, aquí salen 20 y aquí 30. Entonces yo inicialmente dije, bueno, por aquí van 100 y por aquí van 50 y por aquí van 30, ¿verdad? Y me dio que, de acuerdo con las características, me dio un delta Q, por ejemplo, de 2 positivo. Entonces, ¿cuál es el sentido de cada tramo? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si este caudal es positivo, viene para acá. Este viene para acá. Y este va para allá. Entonces, aquí me dio un delta Q
de 2. Para el siguiente ciclo, yo tengo que sumarle a 100, tengo que sumarle este caudal de 2, ¿verdad? Pero como este es negativo, ¿sí? Este caudal es negativo, entonces yo aquí le tengo que también sumar más 2. Y este es menos porque voy en sentido contrario. Este da 50, también le tengo que sumar más 2. Pero este tiene sentido negativo. Entonces, para el otro ciclo, aquí en este caudal, este tramo tendrá un caudal de 102. Este tendrá un caudal de 28. ¿Sí? Y este tendrá un caudal de 48. ¿Está claro? Sí, profesor. Y así sucesivamente uno sigue haciendo este ciclo hasta que de este delta Q, por ejemplo, ya, si esto estaba en litros, viene y me da, por ejemplo, 0.01. Ah, bueno, ya, es despreciable. ¿Está claro? Ok, profesor, entiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos también el método de Cornish, que es muy parecido, pero lo vamos a dejar ya para la otra clase. Bueno, en el texto de hidráulica de Sotelo hay unos ejercicios sobre la aplicación del método de Cross y el método de Cornish. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿en el libro de quién, profe? ¿Podría De repetir de Gilberto nuevo? Sotelo. Gilberto Sotelo. Se lo voy a mostrar. Silencio el micrófono, profesor. ¿Se ve el texto o no se ve? No se ve, profesor. No sé, profe. Es por el fondo que le colocó Sí, vamos a la ver. llamada. Vamos a quitarle el fondo. Ya se va a ir Boca Grande, ya se va a ir. Sí, señor, vamos a quitarle el fondo. Ahora sí, ya la realidad. ¿Sí? Sí, listo, profe. Y la página, si no lo consiguen, me dicen y yo lo... Gracias, la silencio, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Otra vez se le apagó el micrófono, Otra vez. profesor. Bueno, yo yo la tengo escaneada, las tengo fotografiadas y ahora se las busco y se las envío.
¿Sí? Ok, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna Le pregunta? agradezco, profe. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Ok. Bueno, entonces vamos a, creo que ya a dejar aquí por el día de hoy. Veo ya la clase se nos acabó. ¿Sí? Entonces, vamos a detener la grabación.